Conversamos con Tobías Crespo, diputado del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. De que y es director, yo no voy a decir nada de eso. Tobías Crespo, todo el mundo lo conoce. Tobías, gracias por estar con nosotros. Aunque parece como ocioso, pero ¿qué te parece ver el caos vehicular que hay? Tú que fuiste el proponente de la ley de tránsito, ¿qué ha fallado? ¿Falló la ley, la aplicación? ¿Qué ha fallado? Bueno, buenas tardes, Susana, don Héctor, Surún y a todos los que siguen. Los tapones per se. Déjame decirte que per se, tengo una anécdota de un exdirector cuando yo fui director de tránsito durante 6 años, que él decía que en este país no hay tapones, sino que el tráfico se pone lento, y parece que hay como una cultura dentro de la parte policial de que estamos bien y que eso no afecta la tranquilidad. Por ejemplo, yo venía para acá y duré hora y pico para llegar en la misma ciudad para llegar aquí, pero per se estamos aquí. Él piensa que quizá el tapón es cuando se estanca el tránsito. Sí, pero si mire, va fluyendo, por ejemplo, al final la declaración... Tiene un tránsito pesado, por ejemplo, en la Florida, en Miami, es pesado, pero fluye. Sí, yo pero quiero a veces entender. Se estanca, entonces sí, ya... yo quiero entender las declaraciones tanto de él como las que yo dije que no fue un chiste, fue una realidad. Desde el punto de vista de que en otros países usted verdaderamente tiene tapones de 1 hora donde el tránsito no se mueve. Yo estuve un tiempo en Puerto Rico, 4 años, y si yo no salía de Isla Verde para el centro de San Juan, el vehículo tenía que durar 1 hora y media para yo llegar al punto donde iba. Y en Brasil, en Venezuela, en Sao Paulo, tuve 3 horas y pico en un tapón que de verdad no se movía. Me imagino que con esos extremos es la comparación. Pero aquí sí hay momentos, lo que quieren indicarse que aquí hay momentos de horas pico y horas valle, pero ya casi todas las horas son picos. Para solucionar ese problema hay respuesta y hay solución, y ya más adelante entraría la respuesta de la ley que me hizo Susana. En primer lugar, la colectivización y la masificación del transporte. Hasta que no haya un transporte público masivo, colectivo, eficiente, con frecuencia, itinerario, en vehículos en buen estado, choferes capacitados, ¿verdad?, en cada una de las modalidades, seguridad de que el pasajero, el usuario, va a llegar seguro del origen al destino y a una tarifa justa. La gente va a seguir viendo al final de año cómo nosotros celebramos las ferias de los bancos, vendiendo 8,000, 9,000 millones de pesos, entrando un parque vehicular todos los años de un 4% a un 7%. Aquí entra el parque vehicular todos los años, según estadísticas de impuestos internos, crece de un 4 a un 7, pero no crece así mismo la cantidad de autopistas, de carreteras, de túneles elevados, de caminos vecinales. Es decir, no crece en la misma proporción. Por ende, toda esa entrada de vehículos nuevos y usados lleva a un mayor nivel de entaponamiento, de congestionamiento, porque los niveles a los cuales está diseñado las vías se agotan por la capacidad de servicio. Entonces, la colectivización, en primer lugar, más metro, más buses, más lo que le llaman BRT, ¿verdad? Sistemas de corredores rápidos con carriles exclusivos, más metro, más tranvía, más monorriel, pero también entiendo que nosotros debemos, con una medida simple que no requiere una inversión a tan largo plazo como son los sistemas de transporte masivo, está evitar el doble parqueo que está en la ley. La ley prohíbe que tú parquees en paralelo, y eso es una simple coordinación, DGCET, Intran con las alcaldías, para determinar en el mismo estudio que se está haciendo para cambiar los sentidos aquí en el polígono central, determinar si en dirección norte-sur, sur-norte, este-oeste o oeste-este, cuál es la vía que debe parquearse, y entonces en la otra no. Con eso tú mejoras no solamente el nivel de servicio, que es dependiendo de si el carril es, si la calle es de 2 carriles o de 4 carriles, sino también el urbanismo. El mensaje de ordenamiento que manda. Si usted va a La Romana, por ejemplo, el municipio de La Romana, eso se realizó hace 10 años, así que eso no hay que tener muchos recursos, no hay que esperar mucho tiempo, simple coordinación y estudios. Que el tránsito, el transporte y la movilidad no es determinística, es probabilística. Es en un momento dado el patrón de tráfico te cambia, y entonces tú tienes que cambiar hasta la fase de los semáforos, el tiempo, si va a seguir recto o va a girar a la izquierda. Otro aspecto que nosotros entendemos que debe llevar, y aquí no le gusta a la gente de la DGC, es retirar los policías debajo de los semáforos. Este es el único país del mundo donde nosotros tenemos un agente de tráfico sustituyendo al semáforo. Nosotros tenemos aquí en la 27, en el Boulevard, lo que le llaman un ITS, un Intelligent Traffic System, un sistema inteligente de tráfico
que está instalado el año 99, cuando fuimos director de tránsito, lo administramos y gestionamos. Están conectadas, Susana, 300 y pico de intersecciones por fibra óptica. Tienes Expira que te cuenta el volumen vehicular y te asigna de manera dinámica el tiempo y la fase de cada semáforo. ¿Con un sensor? Sí, con sensores, Expira electromecánica, hay Expiras electromagnéticas y hay ópticas también. Y en el caso específico te mide si los vehículos que están pasando por el cruce son pesados, si son livianos, si son motocicletas, qué cantidad gira a la derecha, qué cantidad gira a la izquierda y qué cantidad cruza la intersección. Eso está ahí en la 27. Cuando tú pones un agente, rompes con esa inteligencia, pero no solamente eso. Pero ¿y qué le estamos enseñando en el sistema educativo a nuestros niños? Que el rojo es para parar, que el verde es para pasar y que el amarillo es precaución. Entonces, cuando un agente se te pone en el medio a sustituir y tú vas con tus hijos, estás rompiendo todo lo que le estamos enseñando a una generación. ¿Dónde deben estar los agentes de la DGC hasta que no empecemos a tener la doble placa y las fotomultas? Deben estar antes de la intersección para empezar a fiscalizar y a sancionar la línea de stop y el paso de peatón, lo que le llamamos la cebra, para privilegiar el paso del peatón, para que los conductores no pisen esa raya y entonces empezar a fiscalizar y multar antes. Y después, si te vas en luz roja, que eso es un agravante, si hay muertos y heridos, y aquí nuestro amigo Surún sabe de ese tema, porque ahí hay precedente con la ley 6317 de prisión, que antes no había, pues entonces si se va en la luz roja, tú lo fiscalizas y lo multas, pero nunca en el centro. Solamente se justifica un agente de la DGC debajo del semáforo en una situación especial. Se trancó la vía, que llegan momentos que la hora pico es tan fuerte que se tranca la vía y no hay forma que no sea jalando tráfico con un agente, pero se te van cuando se va la luz. Pero no aparecen cuando se va la luz, pero se justifican si va un VIP, el presidente de la República, por ejemplo, que tiene paso especial, sobre todo entendiendo que cuando pasa un VIP te deja un sesgo de media hora de entaponamiento en lo que pasa esa persona. Y si hay una marcha, una protesta o una situación de un choque en la intersección que está entorpeciendo el tránsito, el policía entra en ese momento y resuelve la situación. Una vez resuelta la situación, deja que el semáforo, sobre todo estos inteligentes que están aquí, 300 y pico de intersecciones, trabajan de manera normal. Pero ¿qué motivación, Tobías, puede tener tan poderosa la DGC para persistir en eso de colocar? Que si no hay muchos agentes en las instituciones, en las vías, se entiende que no son necesarios y hay que eliminar la institución y no darle más presupuesto. Eso me dijo una vez un director de mí. Pero imagínate. Por otra parte, ¿por qué es tan difícil, Tobías? Yo no estoy diciendo que no hayan agentes en las vías, es decir, yo no estoy diciendo que los agentes tienen su función de vigilar, monitorear, fiscalizar y sancionar, pero no sustituyendo los semáforos donde deben estar. ¿Por qué es tan difícil sincronizar los semáforos como se hace en otras ciudades? Por ejemplo, todo eso lo de la Lincoln, tú ves que tú tienes que pararte en cada uno. Igual en la Churchill. ¿Qué es lo que impide que se sincronicen los semáforos para que el flujo sea mayor? Mira, hay diferentes causas, don Héctor. Lo primero es, usted consigue ondas de verde en la Churchill, porque está el centro, vuelvo y repito, que te sincroniza y te da ondas de verde. Cuando tú coges la 27 del sur hacia el norte, después que la pasa hacia la Kennedy, tú encuentras los semáforos en verde y te da onda de verde y puede llegar completo. Ahora, si hay un cruce donde el semáforo está averiado o hay un agente de la DGC o no está instalado, te rompe el sincronismo, te rompe la onda de verde porque tú vas corrido, pero en ese cruce te encuentras con un agente y te rompe la inteligencia, te rompe la sincronización. O si el semáforo, como pasa aquí en mucha frecuencia, cuando llueve y truena, esos sistemas inteligentes no tienen protección del sistema de tierra y usted ve que se pone con diferentes colores, ¿verdad? Se ponen intermitentes. Eso pasa mucho cuando llueve, hay que cambiarle las tarjetas. Pero la otra situación, con respecto a la onda de verde, es la misma imprudencia de nosotros, de los conductores, que aún sabiendo que está en verde, intentamos cruzar en rojo, rompemos ese sincronismo. Me explico, en la Lincoln hay 2 cruces que no hay instalado semáforo y no se puede dar la onda de verde completa, ya sea norte-sur o sur-norte, porque esos 2 cruces, y ahí ya entonces tienen que instalarse los 2 semáforos sincronizados, no están en la intersección. Entonces ahí te rompe el sincronismo para tú hacer un flujo sin interrupción. Una pregunta,
diputado. Tobías. No, pero para la formalidad. Me decía que tenía varias iniciativas legislativas. Antes de eso. Sí, es que no estuviste atento, por eso te salté el turno. Vamos, pregunta. Le cogiste el turno a No, Surún. estoy esperando por ustedes. No, mira. Surún está tranquilito ahí. Estoy tranquilito, Demasiado. pero estaba atento esperando el turno, pero nada, mira. Te llegó tu sincronismo. Ya. A él hay que sincronizarlo con las preguntas, porque es que él todavía no. Mira, tú eres el artífice de la ley de movilidad. Recuerdo todas las discusiones que nosotros... El periplo, un gran parto. 12 años. Sí, pero te acuerdas de las discusiones que nosotros tuvimos como colegio, que inclusive en una de esas modificaciones que nosotros conseguimos en el Senado, porque en la Cámara de Diputados ustedes no nos quisieron hacer caso, pero en el Senado la modificaron, que era una disposición que variaba de manera peligrosa lo que era el criterio de responsabilidad en función de las cosas. Gracias a Dios el Senado lo modificó y los derechos de mis representados, que son los abogados, fue protegido. ¿Cómo tú has visto? No, porque es la verdad y tú sabes, tú eres testigo de eso. Yo te voy a responder también, te estoy escuchando. ¿Cómo tú has visto el nivel de ejecución de esa ley? Porque yo veo que la gran mayoría de las disposiciones, que es una ley moderna, no se han cumplido para nada, de suerte tal que solamente está en el papel, pero no veo que las autoridades le están implementando, y eso ocurre como siempre pasa en la República Dominicana, un país lleno de leyes que no se cumplen. Bien, te voy a responder la parte primera. No es verdad que no lo recibimos. Yo era el presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial, aunque yo bajaba de la presidencia porque no puedo ser juez y parte, porque el proyecto, al ser de nuestra autoría, lo dirigía el vicepresidente. La propuesta tuya llegó, o del Colegio de Abogados, llegó un momento en que ya la ley estaba muy avanzada para mandarse al Senado. Tú sabes que había toda una voluntad política y no se pudo ahí. La comunicación la consideró la comisión que era un poco irrespetuosa, porque tú expresaste ahí que nosotros estábamos prestándonos a intereses de ciertas instituciones, y entonces la comisión entendió que debía hacer su trabajo. En el Senado nos tocó de nuevo a nosotros, para que tú lo sepas, y resolvimos el problema, pero... A todo esto la gente no entiende nada de cuál era el pero problema. Él sabe. Pero estamos hablando para la gran audiencia. Lo que ¿Cuál pasa era el es, tema de la responsabilidad? hay un tema de la responsabilidad civil objetiva y la subjetiva, en la cual... En buen dominicano, dominicano, la ley fue aprobada con la exención de responsabilidad para el propietario del vehículo. Nosotros como institución establecíamos que eso era imposible, porque iba a cambiar un criterio de hace 30 años. Y eso es lo que fuimos a la Cámara de Diputados, por razones que el externado no nos hicieron caso, pero en el Senado, y le doy las gracias, lo variaron y la ley tuvo que volver a la Cámara de Diputados. Actualmente esa ley tiene responsabilidad también para el propietario del vehículo. Sí, lo que pasa es, para terminar la explicación académica, hay países donde la responsabilidad civil y penal es del mismo conductor, del conductor. Aquí en República Dominicana la responsabilidad civil es del propietario del vehículo, a nombre de quien está la matrícula, y la penal es del conductor. Claro. Eso es en resumen. Entonces, respondiendo a la pregunta de Surún, nosotros entendemos que se dio una buena oportunidad, una voluntad política que permitió aprobar después de 50 años. Tú sabes que la ley 241 tenía 50 años, y en ese aspecto todos los partidos políticos expresaron su disposición. Ya era una ley país, o es una ley país. Vamos para 5 años. Nosotros, las expectativas nuestras no están satisfechas con su aplicación, porque la ley aporta, pero no resuelve todo el problema. Pero ya hay ley, ya no hay excusa. Todo el mundo estaba, y Surún lo sabe, todo el mundo estaba pidiendo ley. Habemos papa. Ya hay ley. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ejecutivo? Agarrar esos 360 artículos, porque es un código de la movilidad, del transporte terrestre, del tránsito y la seguridad vial. Surún no me deja mentir que aquí lo único que había era una simple ley 241 de normas de conducir y sanciones. Aquí hay una ley de movilidad para desarrollar la parte urbana, la movilidad sostenible, que los alcaldes tienen una gran responsabilidad. Un transporte terrestre eficiente como servicio prestado por privados y por el Estado, ya pasa a ser un sector regulado la economía. El servicio de transporte no estaba regulado.
Pero aquí no había ley de seguridad vial. Entonces tenemos una ley de seguridad vial que no existía, una ley de transporte y una ley de movilidad. Y se adecuó y se actualizó la ley 241, que eran las normas de tránsito. Tenemos que ir a una pausa. Sí, respondiendo ya finalmente a Surún, nosotros las expectativas no han sido satisfechas, pero no solamente de Tobías Crespo, Surún, de todos los 15 legisladores que tuvimos más de 4,000 y pico de horas de trabajo, 500 reuniones de comisión, vistas públicas, consulta a todo el país, porque esperábamos que la deuda acumulada de 30 años iba a empezar a cambiarse de manera estructural, uno ver el cambio en 5 a 7 años, pero a 5 años de ver que todavía los 32 reglamentos ni siquiera han sido promulgados y aprobados todos, y que el cambio más que verse, nosotros estamos viendo una contrarreforma, porque se han dado algunos decretos que crean instituciones que le quitan competencia al Intran, a la OPRE y a la ONSA, donde la misma ley en su artículo 356 manda a reformar estas instituciones para que no haya problemas de competencia entre las atribuciones de cada institución. Pero respondiendo a una pregunta que me hizo Susana sobre los proyectos que nosotros hemos tenido, y aquí que llegó iluminada, ¿verdad? Así es. Nos iluminó la tarde. Antes que eso, todavía, sobre los proyectos, yo sé que tú has sometido muchos proyectos y has tenido una labor muy prolífica en la Cámara de Diputados, pero la gente te ve como el artífice de la ley de tránsito. Por 30 o 40 años se va a hablar de eso. El Intran está proponiendo el cobro de multas con cámaras en las intersecciones de las avenidas. ¿Qué tú opinas? ¿Es factible eso? Sí, pero para que sea factible... Con el asunto que hay de que muchos vehículos no están a nombre de la persona que los va conduciendo. Ahí vamos a la respuesta ahorita de Surún, a la pregunta que él aclaró. Para que eso se dé, la ley da un mandato, la ley establece eso. La ley 241 no lo permitía, todas las multas iban al tribunal. Aquí está el pago voluntario de la multa, un procedimiento, pero la ley establece 2 placas, la delantera y la trasera. Porque para tú tener la fotomulta y te aproxima a la intersección por la parte delantera, porque la trasera es posible que te la tape el vehículo. La ley que viene establece 2 placas. 2 placas que todavía impuestos internos no ha empezado. Eso tiene que ver mucho con la seguridad ciudadana. La seguridad vial, aquí se hacen atracos en motores y en vehículos, y después que te dan el tablazo, ingeniero Héctor, ya tú no le ves la placa, pero es por el frente que tú debes ver la placa. Eso fue una medida administrativa que quitó una directora anterior porque no había chapa. Y estoy hablando de que la chapa usted la paga con el 17% de la primera placa. Entonces, si yo pago el 17% de mi impuesto, ¿por qué me tienen que quitar? Que no, ya es un marbete que se le pone arriba. Después de la primera placa, es un marbete que uno la renueva cada año, que es el impuesto de circulación. Entonces, primero, 2 placas para eso. Segundo, delimitar lo que hablaba Surún ahorita. Si usted agarra y tira la foto y le pone la multa, ¿a quién le van a mandar y a notificar la multa? ¿A nombre de quién está la matrícula? ¿Y quién fue que violó? El conductor. Entonces hay que separar esa responsabilidad entre quien comete la infracción y a nombre de quien está la matrícula, porque aunque en responsabilidad civil se habla del comitente preposee y de la guarda del vehículo y la responsabilidad que tiene el que lo conduce, que se supone que va autorizado por su dueño. Entonces hay que delimitar bien eso. Entonces, no, para responsabilidad civil. Claro, porque ¿quién paga la multa? La multa es penal. La multa es penal. Sin embargo, a quien tú le vas a mandar la notificación, la parte civil, la responsabilidad. Pero precisamente, ¿cómo se resolvería eso? Mira, precisamente ahí iba, mira. Hay que ¿me entendieron, verdad? Hay que establecer, hay que aclararle al oyente que una cosa es la responsabilidad de los daños causados durante un accidente por un vehículo, que ahí sí es responsable el propietario, que las faltas cometidas, las violaciones a la ley de movilidad de un conductor, que esas sí atañen exclusivamente al conductor. Claro. Y ahí hay que establecer una delimitación. Esa es la segunda, don Héctor. Pero ¿cómo se resuelve el asunto para la multa? Porque en eso es que estamos ahora en el país. Precisamente de separando el campo de lo que habla Surún, de la responsabilidad civil de daños a terceros, que es al propietario del vehículo, que es a quien le van a notificar. ¿Pero hay que modificar la ley entonces? No, para eso no, hay que establecer un procedimiento. Como no vienes aquí como abogado, para que el ingeniero entienda, no va a servir la foto, qué sé yo qué, para no debe servir, va a servir. Solamente
solamente servir. cuando coincida. No estoy de acuerdo contigo. El que maneja No estoy de Eso hay acuerdo que contigo. ponerlo, eso No, hay que- porque nosotros no vamos a poner en una ley algo que sabemos. Ok. Mi área es la tecnología, fuera del tránsito y transporte. Yo soy ¿Cómo ingeniero entonces se electrónico en resuelve? computadoras y telecomunicaciones, experto en tecnología. ¿Cómo se Soy la resuelve? tecnología. Pero también Y abogado también. ¿Cómo sí. se resuelve? Lo hemos ¿Cómo entrevistado se antes, usted es resuelve? abogado. ¿Cómo puedes Y con María resolverlo? Maestría. Sí, yo sé. Ya yo lo dije, lo expliqué, que hay que delimitar eso para establecerlo Ajá. en un reglamento. La ley ordena, Susana, espérese, que no. Modificando la ley o haciendo un reglamento. Hay un ¿cómo es? reglamento sancionador, mire, dentro de los 32 reglamentos, que Surún lo sabe, hay un reglamento que tiene que ver con el régimen sancionador, que el régimen sancionador más aplica para las multas administrativas, las que tienen que ver con el Intran, la DGC, pero las multas per se de tránsito tienen que estar en la ley. Ni el Intran, ni la Procuraduría, ni la DGC puede poner una definición, una tipificación de una infracción si no está en el texto. Por eso la ley estableció 3 tipos de niveles, de 1 a 3, de 1 a 5 y de 1 a 7 salario Pero que no mínimo. es química Leve, nuclear. grave y muy grave. Señores, no es química nuclear. Usted anda en su vehículo, comete una falta manejando, Sí. o Juaniquito Pérez, el semáforo le tira su foto, le manda su multa a su casa. Y simplemente le pone el impedimento que usted no puede renovar. No fue usted, diga a quién usted le entregó su vehículo, porque está la prueba ahí. Pero y que- ese sistema funciona en todas partes del mundo. Así Sí, es. así Tan mismo es, lógico don como Héctor. eso, uno no Y puede complicarse la el existencia. ciudadano tiene derecho a apelar y a reclamar si no coincide quien violó con el propietario de la multa, que es lo que está explicando Mira, Surún. No sé si me entiende. ¿Tú sabes cuántos vehículos exonerados andan en la calle de los partidos políticos? Desde aquellos tiempos que se le daba cuota a los partidos, que no se han transferido a personas. Bueno, ese es el Y de lo- problema, y de pero lo- ese no es el problema del Estado. El Estado obliga Pero- a que cuando usted venda un vehículo Una haga la responsabilidad transferencia del ciudadano, y ingeniero. pague el 2%. es que son... Desde que le llegue la multa va a hacer el traspaso, la matrícula. Tendrás que volver Inmediatamente. otra vez. No hablaste de tus iniciativas legislativas. Será a Te dije que propósito. Yo creo que ustedes no querían que yo... pregunté a usted Y, ni fuera hablé, del aire. y no hablé de la fuerza del Pero pueblo, es te decir, que dije- no me gustó, te no me dije, gustó. No supiste administrar bien el tiempo. Hablamos con Ajá, Tobías con 4 Crespo, personas como ustedes. Yo acabo del de llegar y yo no Distrito dije esta boca Nacional mía. por la fuerza del pueblo y es director de tránsito terrestre.